Obvia, con Eduardo Juchín. Buenos días, Eduardo, te saludo con gusto, bienvenido. Muy buenos días, Carmen, me da mucho gusto saludarte también. Y bueno, como tú sabes, en este país tenemos una larga historia de prácticas fraudulentas en materia electoral y en la picaresca política suele hablarse de turismo electoral, que tiene esta expresión dos principales acepciones. Por una parte, los viajes de consejeros y otros altos funcionarios del INE al extranjero, y por otra parte, una práctica fraudulenta que también se denomina turismo electoral y que incluso implica un delito, y que es la obtención de credenciales de elector en un lugar distinto a aquel en que se reside y donde se vota ilegalmente. Este turismo electoral consiste en trasladar colectivamente, con el patrocinio de un partido político, generalmente es el Partido Revolucionario Institucional, a cientos o a veces miles de ciudadanos de un estado a otro donde se celebrarán elecciones. Al trasladar ese estado, al trasladar a este grupo de gente, se inscriben en el padrón electoral de la entidad donde se van a celebrar la elección, dando domicilios que obviamente no son los de ellos porque ellos residen en otro estado. Es compleja esta operación, es larga en el tiempo. Una vez inscritos en el padrón electoral, regresan a su estado original y oportunamente harán un nuevo viaje al segundo estado para recoger sus nuevas credenciales y después retornarán a su entidad de origen para que el día de la elección en el otro estado se trasladen nuevamente para sufragar ahí y no tendrá problemas para hacerlo porque aparentemente todo está en regla. En cada viaje, naturalmente, reciben dádivas en dinero y o en especie. Y esta necesidad de realizar esos viajes, pues, explican naturalmente la caracterización como turismo electoral. Y bien, por denuncia del senador Daniel Ávila Ruiz, del PAN, el Instituto Nacional Electoral acaba de resolver el 22 de enero un caso de turismo electoral que es de larga data porque viene de 2013 y que involucró a 467 ciudadanos en este acto ilegal. El Registro Federal de Electores, que como sabemos es una instancia del INE, documentó y comprobó que el PRI incurrió en la omisión de no prevenir o evitar que cientos de ciudadanos fueran trasladados, inducidos o instigados para que realizaran en 2013 ese trámite de cambio de domicilio del que hablábamos ante el registro de Yucatán y para desviar a Quintana Roo para llevar a Quintana Roo a estos votantes con el propósito de obtener primero la credencial y luego usar esa credencial falsa, ilegal, en la votación del estado de Quintana Roo. Es curioso porque el INE dice que incurrió el PRI en la omisión de no prevenir o evitar. Bueno, es una forma legal de tratar este asunto porque obviamente no incurrió en una omisión, sino que fue quien organizó este tipo de defraudación electoral. Bueno, y el INE determinó sancionar a dos ciudadanos, a Juana Margarita y Miguel Arcángel, no se habla de sus apellidos, quienes fueron señalados por promover o inducir, es decir, fueron los operadores del partido en este hecho. Fueron multados con 3,238 pesos una, Juana Margarita, y 32,380 pesos Miguel Arcángel.
En tanto, el PRI fue sancionado con una multa de 323,700 pesos. Y lo curioso es que a quienes fueron motivo de protagonistas masivos de este turismo electoral, pues recibieron como sanción una enérgica amonestación pública. Esta fue la sanción para los 467 ciudadanos que cambiaron de domicilio y que luego fueron a votar en las elecciones de Quintana Roo. Pero del asunto se dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la FEPADE, para que investigue el caso en su vertiente penal, porque eso no solamente es una infracción a la ley electoral, sino que también es un delito electoral. Evidentemente, Carmen, las sanciones económicas parecen bajas en relación con la gravedad del caso, porque se trata de organizar a cientos de ciudadanos para alterar los resultados de una elección, que esto obviamente ameritaría una sanción mayor. Pero al menos hay que decir que en este caso el INE sí sancionó, fue su primer caso de turismo electoral en ser sancionado. Y claro, esto, sobre todo la amonestación pública para los protagonistas de este turismo electoral, tiene el ángulo que pues es gente que está en la pobreza, unos cuantos cientos o miles de pesos le caen muy bien, y claro, si además los llevan a pasear, pues lo hacen con gusto. Es claro que se trata de un caso de abuso de los pobres, de aprovechar la pobreza para convencer a ciudadanos a prestarse a cometer un delito electoral a cambio de dádivas y viajes. Por supuesto, la infracción es algo grave, incluye, como decíamos, su vertiente penal, y sancionar con una amonestación pública parece risible, pero es claro que es difícil castigar económicamente cuando las condiciones de los infractores son de pobreza y de pobreza aguda. Claro, en el caso del partido, pues ahí sí pareciera que el INE se quedó corto en su sanción, porque pues al partido que recibió una multa de 323,000 pesos, pues esta es una cantidad que no le hace ni cosquillas, pues su financiamiento público de este año es cercano a 1,700 millones de pesos, de tal suerte que 323,000 pues no le significan mucho. Y claro, eso además de que el PRI tiene otras fuentes de financiamiento, ilegal por supuesto, que son los presupuestos federal y de los estados donde gobierna. Y decíamos, Carmen, que tiene una vertiente penal. La FEPADE esperemos que pueda actuar en este caso como ya se hizo en tiempos pasados, cuando el fiscal era Santiago Nieto Castillo. Ahora que es Héctor Díaz Santana, pues habrá que ver si esto tiene su acción penal como debiera ser, porque si algo tenemos de problema en materia electoral en este país son los delitos y las infracciones que se cometen y que quedan impunes o sancionados de manera muy leves. Esto es lo que tenemos ahora, y bueno, habrá que ver qué hace ahora la FEPADE, qué hace en adelante en este rubro, que por lo menos el INE ya sancionó, como decía yo, fue su primer caso de turismo electoral que sanciona. Y bueno, Karen, pues sí, Eduardo, y bueno, ibas a cerrar, perdóname. No, decía que y estas tenemos en medio de una serie de otras irregularidades que hacen prever que este año será muy, digamos, intenso en esta competencia electoral, y que es deseable que las autoridades pues tengan el vigor suficiente para actuar oportunamente y con eficacia. Ahí está, Eduardo Huchim, el tema. Gracias por exponerlo y comentarlo esta mañana. Buenos días y un abrazo. Muy buenos días, otro abrazo de vuelta, Carmen. Igualmente, gracias, Eduardo Huchim, en Omnia, en